Compartiendo ideas. Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero en su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Aquí nuevamente haciendo esta sinergia con Argos Cursa Radio, la estación que te capacita, en esta saga de conversatorios online que tienen como propósito pues analizar y reflexionar juntos de todos los temas que están ocurriendo continuamente. Y bajo este nuevo contexto en donde hay que desaprender para aprender nuevas cosas, es importante abordar este gran tema que pues cuenta con unos excelentes invitados. El tema que hoy vamos a estar abordando es los desafíos y las oportunidades de la justicia alternativa online. Un súper tema, más cuando hablamos que obviamente aquellos que somos abogados debemos de olvidar el litigio de esa manera agresiva, violenta, para pasar a la negociación, al arbitraje, a la mediación. Bueno, pues me acompañan dos grandes expertos. En un momento más los presento. Sin más, te invito a que te pongas cómodo, que tomes un buen café para que te actives con nosotros y comenzamos. Bueno, lo he dicho desde un inicio, nos acompañan dos referentes en el tema de métodos alternos y los presento. Me acompaña desde Argentina el profesor y buen amigo Alberto Elizabeski. Él es fundador y director de la resolución de disputas en línea de América Latina, de los ODR Latinoamérica. Bienvenido, querido profesor Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, querido Rodolfo. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña desde Estados Unidos, desde Texas, el profesor y buen amigo Walter Wright. Él es profesor de Derecho y Métodos Alternos de Resolución de Conflictos en Texas State University, San Marcos. Y bueno, bienvenido, querido profesor. Buenos días, Rodolfo. Es muy bueno estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias. Si están de acuerdo, pues vamos a comenzar con el ABC de las cosas. Es muy importante introducirnos bajo lo más básico, que es saber la importancia que tienen los métodos alternos, qué son y que pues verdaderamente se sepa cuáles son las cosas que debemos de darnos cuenta como profesionistas, que debemos de contar para poder unirnos a esta gran comunidad de mediadores, de generadores de paz. Comenzamos primero contigo, mi estimado Alberto, posteriormente contigo, mi estimado Walter. Adelante, mi estimado Alberto, tienes en esta primera etapa 5 minutos. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo a toda la audiencia hispanoparlante. Como bien dijo Rodolfo, yo soy fundador y director de una red social sin fines de lucro que se llama ODR Latinoamérica, donde ODR es la abreviatura de Online Dispute Resolution. En español, estamos hablando de RDL, de resolución de disputas en línea. Y además, soy director del posgrado en nuevas tecnologías aplicadas a la resolución de conflictos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad pública de mi país, de Argentina, que es la única que en este momento provee formación universitaria en mediación y resolución de conflictos a distancia. Pero como Rodolfo me pidió que hiciéramos un comienzo yendo por el ABC de qué significa este tema de los métodos alternos, quiero hacer un pantallazo muy breve en los 4 minutos que me quedan. Cuando hablamos hoy ya de métodos alternos, en realidad el origen era de esto que en inglés se denominaba Alternative Dispute Resolution, o sea, resolución de disputas en línea o métodos alternativos de resolución de conflictos o de disputas en línea. Se ha transformado ahora, media parte de la visión dice que estos no son más los métodos alternos o alternativos, sino que estos son los métodos apropiados y que lo alternativo debería ser el juicio. O sea, métodos en los cuales nosotros, los hombres, las mujeres, somos dueños del acuerdo. Para decirlo muy sencillamente, la mediación es un proceso a través
del cual un tercero neutral a las partes facilita la comunicación entre ellos. Tan simple y tan complejo como esto. Facilita la comunicación, no toma ninguna decisión porque la mediación es un método autocompositivo, donde las partes alcanzan el acuerdo que satisface recíprocamente sus intereses. Y de alguna manera el mediador es el director del proceso velando por la legitimidad y el entendimiento, más allá de utilizando distintas técnicas para que las partes puedan alcanzar un punto razonable. Ahora, la mediación es una negociación asistida por un tercero neutral que es el mediador. Quiere decir que los métodos apropiados, adecuados de resolución de conflictos, básicamente tenemos 4. Negociación, mediación, conciliación y facilitación. Estos 4 son no adversariales. Y tenemos un método alterno o apropiado adversarial que es el arbitraje. ¿Por qué? Porque en este caso sí, un tercero o un trío de terceros o un quíntuple de terceros toman una decisión por las partes. Entonces, dentro del paraguas de los métodos alternativos apropiados de resolución de conflictos, básicamente tenemos estos modelos no adversariales y adversariales. Todas estas actividades que se vienen llevando a cabo de hace mucho tiempo, podemos decir que alrededor, quizás Walter me corrige después, o enriquece, como se dice, desde el año 1975, 1976, que han tomado una difusión más importante, en este momento se encuentran atravesados por el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Así que en la instancia próxima en que me va a tocar hacer uso de la palabra, me voy a dedicar específicamente a hablar del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación que atraviesan la actividad profesional de los operadores de paz, de los operadores de conflictos, para permitirles desarrollar una actividad que nosotros desde nuestra red consideramos es la construcción de paz en la era digital. Así que bueno, creo que cumpliendo mis minutos iniciales, sin haberme ido de tiempo, ya puedo ceder la palabra en esta apertura. Muchísimas gracias, estimado Alberto. Por supuesto, ahora, bueno, será un gusto escuchar esta introducción sobre la utilización de los métodos alternos. ¿Qué son los métodos alternos desde tu experiencia, estimado Walter? Pues Alberto ya lo ha dicho perfectamente. Aquí en Texas hemos tenido una ley de métodos alternos de resolución de conflictos desde el año 1987. La ley autoriza la mediación y 4 otros procesos que son más o menos procesos de evaluación neutral, donde una persona o personas escuchan a los abogados y sus clientes para ver cómo están los casos y luego darles una decisión o una opinión no obligatoria. Y las partes pueden usar la opinión para negociar si quieren, pero la opinión no es obligatoria. Tenemos otras leyes diferentes de arbitraje. Y como dijo Alberto, el arbitraje es casi como un juicio, el litigio, pero es un juicio privado con un árbitro contratado por las partes. En Texas, aunque tenemos los procesos de evaluación neutral, lo que generalmente usamos es la mediación. A los abogados que representan sus clientes, generalmente a ellos no les gustan los procesos de evaluación neutral porque tienen que presentar sus casos ante la otra parte. Y generalmente los abogados no quieren revelar sus estrategias, sus tácticas antes de la audiencia, ante el juez y el jurado. Entonces,
han preferido la mediación porque no tienen que decir todo en frente de la otra parte. Hay la posibilidad de reuniones privadas entre el mediador y cada parte en salones separadas, y las partes pueden usar al mediador para alentar la comunicación. Entonces, aquí en Texas es la mediación que ha crecido muchísimo. En el año 1987, cuando salió nuestra ley de métodos alternos, muchos abogados eran muy escépticos de la mediación. Hubo mucha resistencia a la mediación, pero nuestra ley da a los juzgados, a los jueces, el derecho de insistir que las partes medien. Entonces, al inicio, hace 33 años, los abogados llegaron a la mediación con mucha resistencia, pero con el paso del tiempo han aceptado la mediación como parte del proceso, y muchas veces los abogados mismos inician la mediación sin el litigio, inician una mediación sin iniciar un juicio. Entonces, tenemos la ventaja de 33 años de experiencia con este proceso, y aquí en Texas se acepta. En los juzgados hoy en día, generalmente los partes no pueden seguir adelante a la audiencia final ante el juez y el jurado si no han intentado la mediación, si no han intentado resolver el caso a través de la mediación. Y luego te paso la palabra. Por supuesto, estimado profesor Walter, muy importante lo que nos menciona, porque desde luego eso es lo que se trata de evitar, que se prolonguen los juicios, que las partes también salgan beneficiadas en todo el sentido de la palabra, que no se perjudiquen ellos mismos por la situación que estén viviendo, a lo mejor un caso en materia civil, familiar, mercantil también podría ser, y que obviamente esto cueste lo menos posible. Eso ayuda muchísimo, y qué bueno que pueda pues darse esta introducción para todos los que nos están viendo y escuchando. Ahora, el desarrollo de las cosas. Sabemos hoy en día que las cosas cambiaron. Hay muchos que le llaman nueva normalidad. Yo digo que eso es un error. Estamos en la nueva realidad, y bajo el contexto de la nueva realidad, pues es importante saber cómo se hace esta combinación entre los métodos alternos, parte del derecho, parte de una vía extrajudicial, a lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación para aplicar los ODR. Bueno, pues en este desarrollo me gustaría mucho saber la experiencia, que es mucha, de ti, mi estimado Alberto, para pasar de nueva cuenta contigo, mi estimado Walter Wright. Te escuchamos, Alberto, en esta etapa ya de desarrollo con 12 minutos. Adelante. Bueno, gracias. Gracias, Walter, también. ¿Cómo transmitir adecuadamente una idea en 12 minutos? Es un tema un poquito difícil. Hace poco compré un libro que dice cómo hacer presentaciones exitosas en 6 minutos. Con lo cual, la preocupación que tengo ahora es qué voy a hacer con los 6 minutos que me sobran, Rodolfo. Pero, bromas aparte, yo me encontré hace 16, 17 años surfeando en la web con la página que es odr.info del Centro de Nuevas Tecnologías aplicadas a la resolución de conflictos de la Universidad de Massachusetts, que lidera el profesor Ethan Cash. Y me acerqué extrañado acerca de que ellos decían que se podían resolver conflictos a distancia. Mi esposa, que es una mediadora de muchísimo tiempo y directora de la carrera de resolución de conflictos y mediación en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, estaba cocinando. Y entonces yo fui hasta la cocina y le dije, Alicia, hay unos gringos que dicen que se pueden resolver los conflictos a distancia. Mi mujer, por supuesto,
descreyó completamente de que podía haber algo que no fuera el face to face, el cara a cara. Pero bueno, como yo soy un poco cabeza dura y ya enseñaba hace muchos años negociación en la universidad, me empecé a vincular y me invitaron al 9º Congreso de Tecnología y Conflicto que se hizo en Haifa, en Israel, en el año 2009. Escuchen, 9º Congreso en el año 2009. Y yo les dije, ¿pero qué voy a ir a contar yo si en Latinoamérica no tenemos nada? Y me dijeron, vení y contá tus sueños. Así que viajé a Israel, estuve en el Congreso en Haifa, conté mis sueños, y en el año 2010 me dieron el honor de nombrarme Fellow del Centro de Tecnología y Conflicto y de que Buenos Aires fuese sede del Congreso de ODR de ese año. Bueno, que fue la primera y última vez que se hizo en español, porque después ya se lo empezaron a disputar de otros continentes, de Asia, de Europa, y bueno, ya las ODR y el Centro de Tecnología y Conflicto circulan por el mundo. En el año 2006, el 26 de diciembre, escribí mi primer post sobre el tema en español. Y a partir de allí, de estos 14 años de trabajo ininterrumpido, fui viendo cómo lentamente parte de los abogados, de los mediadores también de otras profesiones, comenzaron a pensar que era posible alguna mediación a distancia. En el año 2012, en la provincia de Salta, en el norte de Argentina, hicimos el primer programa de co-mediación a distancia para los centros comunitarios de mediación. A través de un decreto que fue el 118/12, ODR Latinoamérica comenzó a formar lo que hoy llamamos cibermediadores. O sea, mediadores que aparte de tener las competencias para apoyar o colaborar en el proceso del acuerdo entre partes face to face, tenían las competencias para gestionarlo de manera virtual. El comienzo de la comediación a distancia en el año 2012 en Argentina fue solamente porque la legislación y la tecnología no tenía las condiciones para verificar identidad. Entonces, como los comediadores eran funcionarios públicos, podían verificar físicamente la identidad de las partes. La mediación se hacía a distancia con la parte sentada al lado del comediador y el acuerdo que se firmaba se hacía remotamente, se ponía en un sobre y se enviaban por correo. Así empezó la comediación a distancia en Argentina. Bueno, después fue avanzando lentamente, con muchas dificultades, con mucha reserva, hasta que después formamos a los mediadores de los registros, porque nuestro país tiene provincias con distinta legislación. Cada provincia tiene distinta legislación en resolución de conflictos, como Walter cuenta sobre Texas. Entonces, algunas aceptan la interdisciplina y otros son monodisciplinares, solo como los abogados. O sea, sería larguísimo explicarlo. El tema es que pasamos de Salta a la provincia de Córdoba, de la provincia de Córdoba a la provincia de Buenos Aires, donde acabamos de formar, desde ODR Latinoamérica, 1.600 mediadores prejudiciales, como consecuencia de la pandemia. Porque la pandemia, que ahora nos afecta, en su diferencia con la guerra, es que la guerra ataca los bienes físicos, ¿sí? Los inmuebles, las carreteras, las industrias, más allá de las muertes de las personas. La pandemia afecta la circulación del trabajo. Nosotros no podemos seguir circulando como lo hacíamos habitualmente para conseguir nuestro sustento. Por lo tanto, en el ámbito de la mediación, de la abogacía, de las ciencias económicas, los profesionales se han encontrado con una puerta chica, todos tratando de pasar al mismo tiempo para adquirir alguna competencia digital que le permita seguir sosteniendo sus ingresos profesionales. Me refiero a los que trabajan en el ámbito privado, no a los que trabajan en el ámbito público. Con lo cual, se ha producido, en nuestro caso, un fenómeno de una demanda de formación que absolutamente nos ha superado.
Paralelamente con lo que conté, que veníamos haciendo en Argentina, que en el 2017 desarrollamos el modelo de mediación ya a distancia, y antes de la pandemia el 30% de lo que se hacía en mediación comunitaria en la ciudad de Buenos Aires ya se desarrollaba de manera online. Visité mucho México, estuve entrenando en el Poder Judicial en Guanajuato, estuve en Sinaloa, estuve en Monterrey, pero todos me escuchaban y me decían, bueno, es algo que tenemos que saber, algún día lo vamos a utilizar. Ahora, de pronto, a partir de ODR Latinoamérica, creamos unidades locales, ODR Argentina, ODR Brasil, recientemente lanzamos ODR Perú y conjuntamente con los hermanos Lobo, hace un par de años ya habíamos lanzado ODR México, que no tenía gran desarrollo, y hace un par de años en España, ODR España. Ahora todas estas unidades, ODR Argentina, ODR México, ODR España, ODR Brasil, todas están recibiendo de nosotros, en alianza con los operadores locales, entrenamiento en nivel avanzado de resolución de disputas en línea. Tanto se ha acelerado la demanda que ahora ya estamos dando entrenamiento en nivel superior. ¿Por qué? Porque como les expliqué antes, la puerta es chica, todos están tratando de cruzar y quien mejores competencias tiene está en mejores condiciones de mantener su trabajo, porque estamos hablando de algo muy dramático, mantener el trabajo. Nosotros en Argentina hace 110 días que estamos en cuarentena. Entonces, y se han hecho muchas adaptaciones de urgencia de protocolos particulares. Por ejemplo, el mes pasado entrenamos a los operadores de conflicto de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que dictó un protocolo específico para resolución de disputas en línea. Y también el mes pasado, en alianza con ODR España y el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, al Servicio de Mediación Laboral de España, de toda España, que ahora ya hacen mediación laboral online, y el 30 de abril tuvieron su primer acuerdo, evitando una huelga que estaba en camino. Entonces, en México, por ejemplo, ya ahora comenzamos la semana que viene la tercera edición de la formación del ABC de la mediación a distancia. Ya tenemos 2 generaciones de cibermediadores graduados, y para favorecer la búsqueda de trabajo hemos creado un site gratuito que se llama Registro Global de Cibermediadores, donde todos aquellos que se forman en horas básicas de mediación a distancia y adquieren las competencias técnicas y de gestión de emociones en los entornos virtuales, ingresan gratuitamente al registro con su expertise y su desarrollo y lo que hemos creado, la ODR Coin. La ODR Coin es una moneda que certifica el nivel de entrenamiento de un cibermediador. Además de eso, cuando un cibermediador tiene prácticas acreditadas por un organismo de aplicación, recibe más monedas de reconocimiento. Eso hace que sea más visible en la muchedumbre de profesionales que están tratando de ofrecer sus servicios. Ayer, por ejemplo, escribieron desde Liverpool buscando un mediador en el norte de Chile. O sea que nos hemos constituido en una base de que todos los que tienen competencias de cibermediación sean visibles, y porque la cibermediación es transnacional, lleva la posibilidad de obtener ingresos más allá de mi barrio, más allá de mi ciudad, más allá de mi continente. Entonces, el trabajo ahora está enfocado en apoyar a los mediadores en que sean visibles, que obtengan posibilidades de trabajo transnacionales. ¿Tengo un minuto? Adelante, adelante. Otro tema muy importante, el año pasado yo fui invitado por el Ministerio de Justicia de Singapur a dictar una conferencia sobre resolución de conflictos en la era de la inteligencia artificial, con motivo de la firma el 7 de agosto de la Convención de Mediación de Singapur. La Convención de Mediación de Singapur le da uno de los países firmantes es donde vive Walter, Estados Unidos, por ejemplo.
Los primeros que firmaron fueron Estados Unidos y China. Ese día firmaron 47 países. ¿Qué significa cambio copernicano en la mediación? El hecho de la firma de la Convención de Mediación de Singapur, que a partir de su puesta en vigor, los mediadores de los países que representen a empresas locales en conflictos empresariales transnacionales van a poder homologar esos acuerdos en los tribunales de su país, lo cual da fuerza de ley a un acuerdo de mediación internacional. Esto fue apoyado por Naciones Unidas a través de la UNCITRAL y trabajó la comisión número 3 y la número 2, que era de ODR, Online Dispute Resolution, porque va de la mano un acuerdo de mediación internacional empresarial con la utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo de esa mediación. Y le dio rango similar al arbitraje, porque el arbitraje desde la Convención de Nueva York de 1958 tenía esa potestad, cosa que recién ahora alcanzó la mediación a partir de la firma de este tratado, lo cual abre un enorme campo de trabajo para los cibermediadores empresariales, que va a ser una expertise particular. Creo que estoy en tiempo, Rodolfo, no le quiero quitar a Walter, me parece que está bien, y si hay alguna pregunta, con todo gusto, después avanzamos, y aquí me quedo. Claro que sí. Claro que sí, estimado Alberto. Debo hacer latente los múltiples saludos que se están manifestando en las redes sociales. Eduardo Rafael Carrillo, desde Tepic, Nayarit, México, manda saludos. Desde Tijuana, Perla Gómez, nuestro amigo, el maestro y mediador Rafael Lobo, y también sí, Minerva Rafa Sánchez también manda saludos. Muchos saludos, pero también los exhorto, queridos amigos que nos están viendo y escuchando, a sus preguntas. Alguna pregunta debe de existir. Entonces, bueno, pues Walter, te escuchamos. Desde hace tiempo estábamos planteando en un espacio que tengo a través de Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara, estamos hablando de cómo ya se estaba entablando también sesiones de resolución de conflictos a través de la videollamada con estados como, si no me equivoco, Tijuana, si no me equivoco. Bajo ese tenor, ya se lleva tiempo aplicando otras metodologías entre Estados Unidos, México, en esta relación bilateral, y otras cosas que son importantes que pongas en colación. Me decías hace unos momentos que el profesor Alberto lleva 14 años en los métodos alternos, en los ODR, y que tú llevas 14 días, pero yo no te creo nada, mi estimado Walter, eres un profesional, así que adelante. Pues sí, yo no voy a necesitar tanto tiempo como Alberto, porque él sí tiene 14 años de experiencia en ODR y yo ya te dije que yo tengo un poco más de 14 días. Entonces, y saludos a todos mis amigos en México. Saludos a todos desde Austin. Pues yo he tenido alguna experiencia en mediación a distancia, pero ha sido mínimo. Por 23 años he tenido un contrato con el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y medio casos de quejas de discriminación basada en la incapacidad. Y yo recibo casos que ocurren en todas partes de los Estados Unidos. Entonces, por 23 años he mediado casos a distancia, pero por teléfono. Y esa realmente es mi experiencia. Yo no he tenido esta experiencia de mediar en línea. Con Roberto Montoya en Tamaulipas hemos intentado establecer un programa de mediación a distancia entre personas que viven en Tamaulipas y personas que viven aquí en Texas. Y el programa existe, pero lo que hemos descubierto es que aunque las personas en Tamaulipas inician y están dispuestos a mediar,
con las personas en Texas. Las personas en Texas no quieren mediar. Entonces, nuestro programa de mediación a distancia no ha salido con mucha fuerza porque necesitamos a dos personas para tener una mediación. Y la persona, yo me pongo en contacto con las personas en Texas, son mexicanos, tienen relaciones con personas en Tamaulipas, pero no quieren participar. Entonces, por tantos años, durante mis 34 años como un mediador, yo solo he tenido esa pequeña experiencia con el programa del Departamento de Justicia. Yo he sido uno de los escépticos sobre la mediación en línea. Yo he preferido la mediación presencial, cara a cara, como la esposa de Alberto. He sido un escéptico de todo esto. Entonces, yo nunca me he imaginado haciendo una mediación en Zoom, pero comenzando con la pandemia, en mediados de marzo, yo he tenido que mudarme de opinión sobre el tema. Primero, en cuanto a mis clases en la universidad cambiaron en medio del semestre. Yo tuve que dictar todas mis clases a través de Zoom en lugar de tener clases presenciales. Y yo descubrí que funciona. No es mi preferencia, pero funcionan las clases en línea. Y entonces yo ahora, este mes, voy a dictar mi primera clase en línea para el Centro de Resolución de Conflictos de Austin. Y yo acabo de terminar hace una semana mi propia capacitación en mediación en línea con mediate.com. Entonces, ahora yo soy un mediador certificado, más o menos, en mediación a distancia a través de Zoom. Y estoy arreglando mis primeros casos. Pues, ha sido un gran cambio para mí, pero la necesidad es la madre de la invención, como lo decimos aquí. No sé si es un dicho allá. Entonces, aquí los juzgados están cerrados. Los abogados quieren resolver sus casos, quieren mediar sus casos, y si quieren mediar, tienen que mediar con Zoom, en alguna forma de mediación a distancia. Y eso es lo que está pasando. Afortunadamente, aquí en Texas tenemos una ley de mediación muy flexible y no hemos tenido que esperar la aprobación del gobierno, de algún ministerio, para comenzar a mediar en línea. Nosotros lo hemos hecho. ¿Okay? Todos los mediadores de mayor experiencia en Texas ya están mediando en línea. Y creo que esto va a durar por lo menos por un año más, hasta el momento de una vacuna o algo parecido, porque aquí en Texas, durante los 2 o 3 semanas pasadas, hemos tenido el derecho de mediar casos presenciales, cara a cara, pero usualmente hay por lo menos una parte o un abogado que no quiere participar en persona debido a su temor del virus. Entonces, realmente vamos a tener que reconocer que el virus es real y va a impedir la mediación presencial por un poco de tiempo más, quizás un año, quizás 2. Y yo no necesito decir nada más, porque en 5 minutos ustedes tienen toda mi experiencia. No, yo creo que necesitamos más de 5 minutos, mi estimado Walter, pero importantísimo todo lo que nos compartes. Todo lo que nos compartes es fabuloso porque nos remite a saber lo siguiente. En este entendido,
en donde la mediación requiere, obviamente, más allá del interés, que es muy importante, es uno de los puntos fundamentales, pero también requiere que tengas esas actitudes y esas aptitudes, porque más allá de que un mediador pueda ser un abogado, pues también puede ser mediador un ingeniero, un médico, un psicólogo, etcétera. En este entendido, ¿qué se necesita para ser un mediador? Comenzaríamos contigo, mi estimado Alberto, posteriormente contigo, mi estimado Walter. ¿Cómo es que tú te puedes adentrar a esto? Porque, bueno, hablamos de los ODR, obviamente, a su vez con lo que es la figura tradicional en cómo se aplicaba la mediación face to face, pero de alguna manera siempre tienen que prevalecer estos elementos, porque si no, no puede ser mediador ni face to face ni tampoco en línea. ¿Qué se necesita para ser un mediador? Primero quiero hacer un pequeño comentario, porque para después poder que me den de cenar en casa. El comentario que le hice a mi esposo fue en el 2005-2006. En el 2010, cuando hicimos el congreso en Argentina, ya estaba convencida. Y en el 2014, cuando la Suprema Corte de Justicia de Brasil me invitó por primera vez a Brasil a hablar de esta locura de los ODR, el auditorio estaba totalmente en contra. Yo hablaba, había 600 personas y 598, cuando yo decía que se podía mediar en línea, hacían así. Y Alicia, que era mi moderadora, dijo, pero dígame una cosa, si nosotros nos podemos enamorar por internet, ¿cómo no vamos a poder intentar resolver un conflicto? Y ahí el auditorio cambió. Tanto es así que en mi último libro, La mediación a la luz de las nuevas tecnologías, puse la frase de Alicia para que quedara documentado que ella había comprendido, como yo siempre digo, que lo posible es enemigo de lo perfecto. Y cuando hablamos de mediación a distancia, sabemos que no es lo mejor, como dice Walter, que lo mejor es face to face. Pero bueno, es una herramienta más. Con respecto, y ahora sí, hecha esta salvedad, con respecto al tema de qué se necesita. Yo no soy abogado, soy economista. Por lo tanto, para mí fue muy difícil en mi país el camino de la resolución de conflictos, porque es prácticamente casi en todo el ámbito, el ejercicio de la mediación está reservado a los abogados en el ámbito judicial. Aquí tenemos una figura que a mí me parece un poquito extraña, porque hablamos de mediación prejudicial obligatoria. Entonces yo digo, si es mediación, no puede ser obligatoria. Es como si dijésemos que es un oxímoron, ¿sí? La alegría triste, el frío caliente o la mediación obligatoria, que para mí vulnera el instituto originario de la mediación. Pero bueno, como básicamente son conflictos corporativos, donde las profesiones defienden desde un punto de vista para mí muy cerrado determinados ingresos, lo que hacen las actividades monodisciplinares dañan que se expandan los métodos. Porque si hubiera muchos arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, enfermeros, sanitaristas, la mediación, los métodos alternos derramarían por la sociedad y no dirían, ¿cómo es mediación, meditación? ¿De qué me está hablando? ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que hacen las luchas corporativas reducen el negocio de la mediación a un mínimo y atentan el origen y el desarrollo que puede dar el instituto. Pero nosotros en la licenciatura, por ejemplo, tenemos profesionales de todas las disciplinas. Hay abogados estudiando al lado de arquitectos, ingenieros. Nosotros tenemos 1.200 alumnos estudiando. Y abogamos fuertemente por la interdisciplina, porque yo sé, y Walter sabe, que en Estados Unidos también puede ser un buen vecino en algunos circuitos, en algunas cortes. Creo que cuando yo estuve de visita en Fort Lauderdale era con una formación de 40 horas, podía ser un mediador registrado. Pero por eso, entonces, y nosotros tenemos muchos casos acá en los que llamamos barrios vulnerables. Por ejemplo, acabamos de dar con Sentit Novis y USA una formación para mediadores comunitarios en Hermosillo, donde ellos trabajan con personas vulnerables y ahora se puede hacer
con un móvil a través de las herramientas que nosotros le dimos. También quiero que sepan que hay vida más allá del Zoom. Es decir, ahora hay muchas plataformas. Hay plataformas como Zoom que se usan con descarga local y tienen una puerta abierta a que alguien que no es el dueño de la base pueda tener acceso a información que debería ser reservada. Y hay muchas plataformas, inclusive las de open source como Jitsi, por ejemplo, que se está diseminando en el mundo y que son programas de acceso vía browser. Eso es largo de explicar. Pero creo que lo que, por ejemplo, Walter contó, que se ha formado con Mediate.com, que ahora, aparte de Jim Melamed, y acaba de hacerse cargo como CEO de la compañía, mi buen amigo y compañero en Massachusetts, Colin Rule. Hay muchos programas que están desarrollándose y estos programas también apuntan a lo que se llama la ética de la resolución de conflictos en línea, porque yo soy socio fundador, junto con Colin, por ejemplo, del ICODR, el Consorcio Internacional para Resolución de Disputas en Línea, que se fundó en París en junio del 2017, en ocasión de un congreso de ODR que se hizo en la Cámara de Comercio de París. Y a través de esa red transnacional, que no tiene más valor que el logo y la reputación de las personas que lo componen, que lo componemos, se están desarrollando normas éticas y estándares para la resolución de conflictos en línea, ya que ninguna legislación territorial puede ser abarcativa de un conflicto transnacional. Y surge con las ODR un tema muy importante, que es el tercero neutral de prestigio. Entidades terceras neutrales de prestigio que no están bajo ninguna legislación. Por ejemplo, una empresa de Estados Unidos le da teletrabajo a un teletrabajador mexicano. Si hay un conflicto laboral, lo que llamamos ahora ODR laboral, que ustedes en México ya empiezan ahora en octubre con un programa enorme de conciliación laboral que seguramente va a tener también una rama online. Pero eso es para México. Y si el trabajador es un dador de servicio transnacional, ¿quién va a favorecer esa mediación o arbitrar esa diferencia? Bueno, terceros neutrales de prestigio reconocidos, al cual la empresa dadora de trabajo internacional deberá ir y decirle: mire, yo quiero contratar teletrabajadores mexicanos. Deme usted la certificación de que yo soy una empresa que cumple con el compliance, con todas las normas, contratemos, y si hay algún conflicto laboral, traigamos a este tercero neutral la mediación o el arbitraje o la conciliación o la facilitación. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con quitarle papeles a los tribunales está vinculado con los terceros neutrales de prestigio, que es lo que va a ser el camino de las ODR en el corto plazo. Sin duda alguna es importante conocer todo esto. Hay muchas personas que, dado a las condiciones de esta nueva realidad, aún se resisten al cambio, y es ahí que viene esta importante frase que todos los días hay que desaprender para aprender, y es porque constantemente vemos actualizaciones en cada una de las ramas profesionales en donde nos ubiquemos. En el caso particular del ámbito jurídico, vemos estas transformaciones en todos los temas, en donde obviamente van inmersos dos elementos, dos aptitudes o dos especializaciones muy importantes, que es la que estamos comentando de la mediación y también las de las tecnologías de la información. Estimado Walter, cuando tú comienzas como mediador bajo este contexto clásico que todos conocemos del cara a cara, ¿cómo iniciaste? ¿Qué elementos tuviste que conocer? ¿Qué le recomendarías a los que nos están viendo para que ellos sepan los elementos que componen a un mediador? ¿Un mediador en casos presenciales? Ok, pues un mediador necesita muchas cualidades. Un mediador necesita paciencia. Un mediador necesita una mente abierta. Un mediador necesita saber escuchar activamente.
Necesita saber cómo hacer preguntas buenas. El mediador necesita conocer el proceso muy bien y necesita saber guiar a las partes a través del proceso. Y un mediador necesita optimismo y fe en el proceso, porque lo que estamos pidiendo que las partes hagan en una mediación es resolver un tema, resolver un conflicto que no han podido resolver entre sí. Entonces nosotros necesitamos la empatía de entender que lo que les estamos pidiendo es algo difícil. Entonces necesitamos la paciencia porque no deberíamos intentar forzarlos a hacer un acuerdo. Necesitamos guiarlos a través del proceso y tener fe que el proceso mismo tiene sus cualidades que va a ayudar a las partes a resolver el caso. Y yo creo que haciendo los casos en línea, uno necesita todas esas cualidades más un conocimiento de la tecnología y posiblemente aún más paciencia. Definitivamente, definitivamente. Bueno, es importante porque creo yo que en estos momentos también esto no solamente va para los profesionistas como tal o para, como lo dijimos, un abogado, un economista, un contador, sino también para el joven estudiante que desea también ver nuevas áreas en donde él se pueda desarrollar y pueda ser un factor de cambio, un agente de cambio. ¿Cómo iniciaste en la mediación, Walter? Pues aquí en Texas uno no tiene que ser abogado para ser mediador. Algunos de los mejores mediadores de Texas son de otras profesiones. Entonces, aquí en Texas los abogados no tenemos un monopolio sobre la mediación. Tenemos una ventaja, teníamos una ventaja especialmente al principio porque la mayor parte de los casos venían de los juzgados. Y los jueces tienden a preferir a los abogados como mediadores y los abogados de parte también tienden a preferir a otros abogados. Pero con el paso del tiempo han comenzado a reconocer lo que Alberto ha dicho, que la mediación es una profesión interdisciplinar y que necesitamos hacernos peritos en comunicación, peritos en psicología. Por lo menos necesitamos más que aprendimos en la Facultad de Derecho sobre la comunicación, porque la única clase de comunicación que aprendí en la Facultad de Derecho fue hablar y persuadir. Yo no aprendí a escuchar, salvo para atacar al argumento de la otra parte. Necesitamos una comprensión de la psicología, por lo menos una comprensión mínima de la psicología. Entonces, tiene sentido que tenemos dentro de la profesión personas de todos estos otros antecedentes, como la comunicación y la psicología y la economía. Necesitamos a todos. Entonces, aquí en Texas, como ya te expliqué, tenemos una ley muy flexible. Solo se exigen 40 horas de capacitación básica en mediación. Uno puede llamarse un mediador. Para mediar un caso de temas de familia, uno necesita 24 horas más de capacitación. No hay una oficina pública que certifica a los mediadores. La única cosa que alguien necesita es un cliente que está dispuesto a contratarle y usted puede mediar el caso. No hay requisitos de educación continua
que es un poco lamentable, pero todos los mejores mediadores hacen mucha capacitación continua sin que el gobierno tenga que forzarla. Entonces, tenemos organizaciones privadas que alientan el profesionalismo y nosotros nos mejoramos a través de esas organizaciones, no debido a alguna política del gobierno. Definitivamente importantísimo, bueno, conocer todo esto. Vamos a pasar a las conclusiones, no sin antes hacer latente los comentarios que están llegando en vivo y en directo. Pedro Chávez Martínez nos comenta, no esperemos a que abran los juzgados, la solución la tenemos a nuestro alcance. Saludos. Malena Ruiz nos dice, desde la experiencia del doctor Alberto, ¿cuáles podrían ser sugerencias para los operadores públicos y privados para aplicar la mediación online? Liz Ters, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Y Angélica Partida, las posibilidades están a nuestro alcance, depende de nosotros el aprovecharlas y cómo aprovecharlas. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, ya comenzaron las preguntas antes de pasar, obviamente, a las conclusiones en donde, ¿qué recomiendan específicamente para poder, pues, hacer este brinco hacia lo virtual sin olvidar los puntos fundamentales que es, pues, lo que debe de cumplir un mediador, que ya hablamos de la escucha activa, hablamos de cómo debes de ser un agente neutral que pueda resolver los conflictos de las partes. En este caso, estimado Alberto, bueno, esta pregunta que nos hacen en las redes sociales de qué recomiendas a los centros de mediación públicos y privados para que puedan ejecutar la mediación online, ¿qué le puedes contestar a Malena Ruiz que nos hace esta pregunta? Sí, yo creo que hay una gran responsabilidad de los poderes públicos, no en el caso que nos cuenta Walter, donde no hay regulación, pero en nuestros países, ¿sí?, del río Bravo para abajo, tenemos en general mucha incidencia de los poderes públicos en los procesos. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una Dirección Nacional de Mediación, después cada provincia tiene una dirección, y la diferencia entre lo público y lo privado, desde mi punto de vista, es lo siguiente. Debería ser. No puede ser responsabilidad del mediador de a pie salir a conseguir una plataforma que cumpla con los estándares y la protección. Yo creo que los estándares deben ser fijados por los estados y deben tener los estados, los gobiernos, los tribunales, plataformas soberanas. Cuando digo soberana es que los datos del público que media queden dentro de una red oficial que proteja ese contenido y que el mediador que esté registrado en una corte, en un tribunal, tenga un acceso a una plataforma que la responsabilidad de los datos de esa plataforma es del poder público que deriva la mediación. Porque, ¿por qué yo tengo que ser responsable si la plataforma que utilizo, yo mediador, si la plataforma que utilizo es vulnerada por un tercero? Cuando yo estoy dando, en algunos casos, un servicio semipúblico, porque soy un mediador registrado en el poder. Yo creo que, discúlpenme lo que voy a decir, la mediación online ya pasó, es historia antigua. Ahora hay que adquirir nuevas competencias. Las voy a nombrar nada. Comprender lo que es un contrato inteligente y cuál es el vínculo con la resolución de conflictos. Smart, una cadena de bloques, un blockchain para la firma de los acuerdos de mediación. Comprender cómo la inteligencia artificial en la sala de mediación presencial en poco tiempo va a ser una ayuda para el mediador privado para ser más eficaz, más rápido, más ético, pero para necesitar menos tiempo de ese proceso artesanal que Walter también lo describe. Otro elemento que podría dar de pocos tips es la diferencia entre la relación de lo verbal y lo paraverbal en una mediación presencial y una distancia tiene un cambio de eje. Tiene un cambio de eje y además
aparte de lo que llamamos la escucha activa, hay que desarrollar habilidades de escucha y lectura atenta y activa. Porque en las plataformas de buen desarrollo se puede utilizar para parafrasear el canal de chat, se puede subir con consentimiento a las partes, videos, fotografías, usar multimedia en el proceso, no como prueba, sino a voluntad de las partes para aclarar su instancia del desarrollo. También está muy cerca el uso de hologramas para mediación, donde entonces el mediador, por una tecnología que va a ser económica, va a poder traer a la parte holográficamente a su sala y todas las dificultades que tiene que ver con los procesos, con lo verbal y con lo paraverbal, se va a parecer mucho más a lo presencial. Procesos de realidad aumentada, realidad virtual. O sea, creo que estamos viviendo un cambio enorme y como colorario de esto quisiera decir que una de las dificultades que yo veo que tiene la mediación para instalarse es que si yo voy a un empresario y le digo, señor, tome la mediación como primera instancia y colóquela como una cláusula compromisoria. Y él me dice, y dígame una cosa, y si yo no llego a un acuerdo en la mediación, ¿qué hago? Bueno, siempre puedo ir a los tribunales. Y entonces, ¿para qué quiero ir a la mediación si después tengo que ir a los tribunales? Perdí tiempo y voy directamente. Entonces, el modelo que yo creo que va a venir muy pronto es el de nego-ar o med-ar, como uso cotidiano. O sea, que la cláusula compromisoria contenga una etapa de negociación y después una de arbitraje, o una etapa de mediación y después una de arbitraje, que haga que en el mundo de los negocios, del mundo del empresario, el arbitraje le puede dar como una escala superior a la mediación una certeza de tiempo del final del conflicto que la mediación por sí sola no puede garantizar. Definitivamente, definitivamente. Hago Una mirada con mucho respeto, pero ayuda para que derrame. Sin duda alguna. De hecho, voy a reafirmar, porque aquí algunos están al pendiente, obviamente, de esta emisión, recordando algunos de los elementos que nos compartiste, estimado Alberto. El primero sobre el conocimiento de los contratos inteligentes, también denominados smart contracts, y obviamente la cadena de bloques, el blockchain. Nos hace llegar otras preguntas ahora para, también referente a lo que comentaba Walter. También Malena Ruiz nos dice, ¿de qué forma podremos generar confianza y permear en la ciudadanía para que haga uso de la mediación online? Pues como dice el doctor Walter, muchas personas prefieren un juicio o bien esperar una mediación presencial. Gracias. Bueno, a lo mejor, Walter, referente a esto que nos comenta Malena Ruiz, ¿qué recomendarías en el factor de poder generar confianza en la ciudadanía? Tal vez haga falta también implementar lo que es la mediación escolar, la mediación comunitaria, la mediación vecinal, para que la gente conozca más de esto y que no sea obviamente solamente para el sector profesional o empresarial. Pues yo creo que realmente la mayor parte de personas que escuchan sobre la mediación está a favor de la mediación. La gente en general no desconoce la mediación, pero si uno pregunta a la persona sobre su conflicto y le pregunta, pues, ¿quiere litigar por un año? ¿Quiere gastar miles de dólares? ¿Quiere arruinar la relación con la otra parte? ¿O preferiría mediar el caso el próximo mes por quizás cientos de dólares o quizás de manera gratuita y tener la posibilidad de reparar la relación con la otra persona? La mayor parte de las personas va a elegir la mediación. El problema es que no conocen la mediación. Yo creo que la misma cosa va a pasar en cuanto a la mediación en línea. Hay muchas ventajas a la mediación para las partes en conflicto.
Y una de las ventajas es el costo de la mediación, porque aquí en Texas muchas veces las partes tienen que pagar mucho dinero para llegar a la mediación. Tienen que volar desde Chicago o aún Dallas a Houston. Yo he tenido que viajar por 6 horas de coche para algunas mediaciones en el valle, cerca del Río Grande. Entonces, hay menos tiempo invertido, hay menos costos invertidos, especialmente si los clientes tienen que volar. Es mucho menos costoso. No tienen, y aun si están en la misma ciudad, no tienen que someterse al tráfico de la ciudad. En Austin, en Houston, en Dallas, esa es una muy buena ventaja, que pueden quedarse en sus oficinas o en sus casas y no tener que estar en el tráfico por 2 horas ese día. Entonces yo creo que pues cada persona es distinta. Mi sugerencia sería escuchar a las personas, preguntarles qué son sus miedos, qué teme sobre la mediación, qué teme sobre la mediación en línea, y luego explicarles el proceso, hacer un ajuste al proceso para ellos, porque la mediación es muy flexible. Entonces, hay tanta gente que uno no puede hacer una receta sobre todo esto, pero como buenos mediadores deberíamos escucharles, entender sus temores y luego contestar los temores, hacer ajustes en nuestros mismos, en nuestros procesos, para que ya no teman el proceso. Yo creo que la mediación en línea está aquí para quedarse, va a quedarse, porque los clientes de mis amigos, cuando conocen la mediación en línea, dicen pues, ya no tengo que viajar a Houston, a Dallas, a Austin, ya no tengo que pagar, puedo quedarme en casa, puedo quedarme en mi oficina. Esa es una gran ventaja. Y la gente no va a querer perder esta ventaja. Yo creo que la mediación en línea ha forzado la mayor parte de nosotros de adaptarnos al proceso. Pero ahora que todos hemos visto este proceso, yo que se debe al cliente por lo menos ofrecerles la opción de la mediación en línea, porque les va a ahorrar dinero, tiempo. Hay una distancia para las emociones que puede ser una ventaja también. Entonces, a mi parecer, pues de hoy en adelante, yo voy a ofrecer la mediación en línea a los clientes. Es posible que la rechacen, pero se la voy a ofrecer porque hay tantos beneficios al proceso. Definitivamente, mi querido Walter. Bueno, ya como parte así ya de las conclusiones, todo lo bueno tiene que llevar a una conclusión de alguna manera relativa, porque esto podemos continuarlo en muchos más episodios, en muchas más ediciones, si están de acuerdo, pero bueno, concluir con lo que le recomiendan a todos los que nos ven y nos escuchan para que sean parte de esta gran comunidad de agentes de cambio, de la transformación en la realidad que vivimos. Muchos países con altos grados de inseguridad, de violencia, de corrupción, que esto pueda abonar de cierta manera a romper estos paradigmas. Y bueno, por otra parte, hacer latente los 2 comentarios que nos han llegado más recientemente en la red social. El primero de ellos es de Enrique Hernández Villegas, que pregunta directa a Alberto: ¿qué opina de la mediación online que hacen en España? ¿Qué diferencia ve entre la experiencia española y la argentina en lo que se refiere
a ODR. Gracias y saludos. Y el último comentario de Nora Giorfia, que nos dice en Argentina, no sé en qué parte, porque lo puso abreviado, no sale todavía la mediación en línea, está en proyecto, pero no se aprueba. Parcia de BSAC dijo algo así en Argentina. Abrevió todo, no conozco. Exactamente. Ese es el último comentario. Pues comenzamos contigo, mi estimado Alberto. Yo, bueno, son muchas cosas para poner en una síntesis, pero no me quiero, con todo respeto, mi amigo Villegas me conoce, me puede escribir por privado y no robo tiempo para esto. Quiero decir, con todo respeto, quiero decirle que es importante. Hoy, un poquito confundidos los practitioners, hablan de algo que se llama videomediación. O sea, esto de lo que hoy estamos hablando, de hacer un Zoom, como muy bien dice Walter, tuvo un entrenamiento, son las competencias del videomediador. ODR es un paraguas que tiene aquí abajo una cosita chiquita, que es la mediación por medio de videoconferencia. Pero hay muchos softwares en el mundo ya desarrollados, no siempre sincrónicos, sino asincrónicos. Por ejemplo, conflictos de consumo. O sea, los software de ODR atienden distintos tipos de conflictos. Entonces tenemos software para distintas instancias. Hay software para conflictos de consumo. Hay software para temas de facilitación de impuestos de los estados. Hay software para conflictos interculturales. Hay una plataforma que se llama ODR for Refugees, que es una plataforma de tipo uberizable para resolver conflictos dentro de los campos de refugiados. Y se pide un mediador en la lengua que necesitan las partes, casi como se pide un Uber, con todo el respeto. No es que pido un taxi, pero pido a alguien que me ayude en mi idioma y lo único que tengo para mediar es un teléfono. Entonces, yo lo que los invito es a que piensen que así como el mail, pensamos que una vez que enviábamos un mail ya éramos tecnológicos y fue al contrario, llegamos al mail y recién empezamos a caminar hacia adelante. Ahora que llegamos a la videomediación, empezamos a caminar hacia las plataformas específicas para cada tipo de conflicto y las mayorías son asincrónicas, no están para resolver conflictos en línea. Porque los conflictos de consumo, por ejemplo, son millones de transacciones de bajo monto, que no merecen una atención presencial, pero sí merecen una resolución. Y no estoy hablando de las plataformas que nos imponen un pseudo mecanismo de mediación, porque en esos casos, no quiero hacer nombres, como son los dueños de la caja del dinero, le quitan al vendedor, le dan al comprador. Eso no es mediación, eso dicen que tienen un centro de resolución de conflictos. Pero lo que viene son procesos de mediación articulado con software y también, como dijo Walter recién, en la misma ciudad, temas que no son mediables, pero vinculados con violencia de género, con violencia doméstica, con bullying, con mobbing, con ciberbullying, con cibermobbing. Entonces, yo invito a los operadores de paz en temas escolares que avancen en el conocimiento de las plataformas, que hay muchas, para padres separados, para apoyar el régimen post-sentencia de divorcio. Entonces, hay todo un mundo de las ODR muy superador, que son posibilidades de trabajo para todos los operadores, y por arriba de las ODR está lo que llamamos programas de ciberpaz. O sea, que desde la mediación del divorcio de María y José, hecha hasta la ciberpaz, hay todo un camino de conocimientos para recorrer. Esa sería mi conclusión, mis queridos amigos. Y muy honrado de haber podido compartir con mi amigo virtual, porque nunca nos dimos la mano presencialmente, Walter Wright. Muchísimas gracias. Pues de igual manera, pues mis amigos virtuales, estimado Alberto y Walter, jamás nos hemos dado la mano tampoco. Sí. La primera de muchas ediciones. Sí. Perdón, el delay.
Ah, perfecto. Digo que nos íbamos a conocer en España en el Foro Mundial de Mediadores Profesionales, que no se hizo por la pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias. Una gran alegría haber compartido con ustedes y con toda la audiencia. No, muchísimas gracias, estimado Alberto. Todavía no nos despedimos. Estimado Walter, tu conclusión que le hagas a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues yo apoyo todo lo que ha dicho Eduardo. Él tiene mucha más experiencia en este tema que yo. Y una cosa que todavía para mí es un poco de una pregunta es, cuando hablamos de ODR, muchas veces estamos hablando sobre cosas que no están en línea. Pero yo creo que, por ejemplo, el teléfono está bajo el paraguas, el email está bajo el paraguas. Entonces, cuando yo pienso en ODR, yo estoy pensando en línea, pero yo creo que muchas personas como Alberto, cuando hablan de ODR, están hablando de mucho más. Lo que yo en el pasado llamaba mediación a distancia, ¿ok? En mis mediaciones telefónicas, para mí no fue una mediación ODR fue mediación telefónica. Cuando estoy comunicándome entre las partes en conflicto por mail, pues es una mediación en mail, pero no es online. Entonces, yo creo que yo todavía necesito entender el lenguaje que usamos, porque yo he pensado en el paraguas como mediación a distancia y ODR como una parte, pero es posible que ODR sea el paraguas y todas las otras cosas están debajo del paraguas. Entonces, yo solo diría que nosotros tenemos a tener mentes abiertas en cuanto a todo esto. Hay que recordar que los que sobreviven son los que pueden adaptarse a los cambios. El COVID-19 es un gran cambio en nuestras vidas. Y si vamos a sobrevivir en nuestras profesiones de mediadores, abogados, psicólogos, cualquier cosa, vamos a tener que adaptarnos a estos cambios. Y entonces ahora estamos hablando de los cambios que se necesitan en la mediación. Y para mí ha sido un gran placer estar aquí contigo nuevamente, Rodolfo, y ver a Alberto nuevamente en línea. Algún día vamos a tener que conocernos en persona, pero sí, ha sido un gran placer haber estado con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, querido Walter. Desde luego, pues el placer es nuestro por haber tenido tan distinguidos profesores y buenos amigos en este espacio, que es la primera de muchas. De hecho, aquí hago la pregunta, ¿aceptarían el participar en otras emisiones, en otros ejercicios, estimado Walter, estimado Alberto? Sí, cómo no. Por supuesto, sí, con todo gusto. Perfecto, bueno, pues cerrar simplemente porque me lo están preguntando también, con alguna lectura que les recomienden que pueda servir para este tema justamente. Obviamente hay muchos libros y muchos los has escrito también tú, mi querido Alberto, pero algunos que le recomienden en lo particular, Alberto, Walter, ¿algún libro? Yo hablo primero, porque Alberto tiene un libro y ustedes pueden leer el libro. Además, en mediate.com hay varios artículos en español y Alberto tiene varios artículos en mediate.com también. Entonces, Alberto es uno de los verdaderos expertos en este tema. Entonces, si ustedes ven el nombre de Alberto Elifacetzi, hay que leerlo porque él sabe de lo que habla.
Yo estoy escribiendo mi primer capítulo para un libro sobre la ética de la mediación en línea, pero desconozco el título. Espero que salga más tarde de una editorial en España. Pero yo recomendaría los libros y los artículos de Alberto. Alberto, ¿algún libro que, Bueno, Walter, que recomiendas? Obviamente. Ajá, sí. Walter, te voy a tener que dar una parte del precio de tapa. No, yo les recomiendo, yo lo que le quiero recomendar es así, un gran déficit que tenemos en Hispanoamérica es la falta de libros en español. Hay algo, pero ya ahora sí, justamente, consecuencia de la pandemia, todos los que pueden se han puesto a escribir. En mi página www.odrlatinoamerica.com es una página de acceso gratuito donde siempre van a encontrar la última información. Hay un libro para descargar que es gratuito, que es sobre resolución de conflictos 4.0, que lo escribimos con un conjunto de colegas como consecuencia de haberse desarrollado en el año 2019 en Buenos Aires el primer encuentro latinoamericano de resolución de conflictos 4.0. Ese evento, que fue multitudinario, dio lugar a un libro. Ese libro está subido en la red de odrlatinoamerica.com y cuando entran tienen para descargarlo gratuitamente y es una mirada latinoamericana de la mediación de conflictos en línea. Que lo que está pasando es que queda desactualizado muy rápido. Tanto es así que ahora la editorial me ha pedido que haga un nuevo libro siguiendo al anterior de la mediación a la luz de las nuevas tecnologías, porque aunque no lo crean, de junio al año pasado a ahora, ya el 50% del contenido es obsoleto. Entonces, porque la velocidad de cambio es enorme. Así que, aparte de leer el libro de Walter, del capítulo de la ética y de leer lo mío, hay buen material en inglés de Colin Rule, de Ethan Cash, de Orna Rabinovich, de Noah Nepner, pero bueno, en español ya va a haber dentro de poco, como ahora es negocio, hay muchos, aunque no sepan nada, ya están escribiendo de ODR. Pero para terminar, quiero decir una cosa que me parece importante. ODR no significa digitalizar un expediente de papel. Digitalizar un expediente de papel es digitalizar un expediente de papel, ni más ni menos. Online Dispute Resolution significa encontrar nuevos caminos creativos, valiéndonos de las nuevas tecnologías para construir paz en cualquiera de los entornos que nosotros trabajamos. Ese es un elemento muy importante. La ODR requiere creatividad, requiere innovación, requiere, por ejemplo, un servicio de ODR para evaluación neutral temprana, que no es un proceso de videomediación. Tiene que tener otras características, ¿sí? O para arbitraje, o para lo que... Pero es el hombre pensando en nuevas ideas que reduzcan costos, tiempo y que ayuden a la sociedad. Esto es lo que yo quiero decir sobre qué son las ODR. Que, como bien miró Walter, están por debajo del paraguas de la ciberpaz. Gracias por la explicación, Alberto. Totalmente, pues les agradezco a ambos. Muchísimas gracias por haber abordado con toda nuestra comunidad muy participativa, que es lo mejor que se espera en estas convocatorias de conversatorios online. Bueno, sobre el tema de los desafíos y oportunidades de la justicia alternativa online, vimos a lo largo que pues todo esto en cierta manera pues está en evolución constante, en donde estamos hablando de muchos otros temas que pues van a poder pues analizar en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de aislamiento social. Agradezco mucho de nueva cuenta al profesor y amigo Alberto Elizabetsky.
fundador y director de ODR Latinoamérica, por su brillante participación el día de hoy, al igual que al profesor Walter Wright, profesor de Derecho y Métodos Alternos, Resolución de Conflictos en Texas State University. Muchísimas gracias a ambos. Estaremos de nueva cuenta en contacto, generando de nueva cuenta estas sinergias que, pues vaya que hubo muchísima participación. Gracias, Alberto, y gracias, Walter. Chao. Chao, gracias. Desde luego a todos los que nos han... Sí, a cuidarse definitivamente, Alberto, y desde luego a todos los que nos han visto y escuchado, agradecerles nuevamente por estar en contacto en estos ejercicios que convoca la sociedad civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, en coordinación, en colaboración con Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. Cada 2 veces por mes estamos convocando esto, aparte de los ejercicios que se relacionan en otros espacios digitales. Pues bueno, sin más, les mandamos un gran abrazo a la distancia.